En La Habana se encuentra uno de los espacios más emblemáticos de Cuba, la Plaza de la Revolución, conocida coloquialmente entre algunos cubanos como La Raspadura. Un lugar donde historia, política y arquitectura se entrelazan para contar la identidad de un pueblo. Pero, ¿realmente este icónico monumento fue creado y pertenece a la tal aclamada revolución? Aquí te lo contamos. Quédate hasta el final para que descubras la verdadera historia de la plaza, que no es de la revolución, así como el porqué de su construcción y su verdadero nombre, el cual fue cambiado y tergiversado por la nueva dictadura en el poder. Aquí vamos. En la Cuba republicana, a finales de la década del 30, se decide hacer un gran proyecto de urbanización llamado Proyecto Habana, el cual sería el centro de un sistema de avenidas y plazas, rodeado de grandes edificios públicos como la Biblioteca Nacional, varios ministerios, un museo y la Escuela de Bellas Artes, y justo en su centro se erigió el monumento a José Martí, que en su conjunto dieron nacimiento a la Plaza Cívica. Sí, su verdadero nombre era Plaza Cívica. Esta plaza se creó para conmemorar el centenario del natalicio de José Martí y como un símbolo icónico de la lucha por la independencia cubana y la figura del héroe nacional. La ubicación de la Plaza Cívica se acordó que fuese en la antigua Loma de los Catalanes, según el dictamen de Fulgencio Batista, teniendo en cuenta los estudios de urbanización del arquitecto Jean Forestier en 1926, que señalaba al sitio como ideal para una ciudad más grande. El Memorial José Martí está ubicado en el lado norte de la plaza. Construido con mármol cubano gris de la isla de Pinos, consta de una torre en forma de estrella, una estatua de Martí rodeada de 6 columnas y jardines. Con una altura de 109 metros, este memorial es el más grande del mundo, dedicado a un escritor. Inicialmente, las propuestas de diseño fueron presentadas en una serie de concursos que comenzaron en 1939, aunque desde 1938 ya se había aprobado el Proyecto Habana. Estas incluían una versión con una estatua de Martí en lo más alto de la torre, y otra sería un monumento similar al Lincoln Memorial en Washington, con una estatua de Martí sentado en su interior, entre otras como ves aquí. El diseño propuesto por el arquitecto Aquiles Maza y el escultor Juan José Sicre fue seleccionado finalmente en 1943, pero en el 1952, Batista, en lugar de seguir adelante con el diseño ganador del concurso, seleccionó el que había quedado en tercer lugar, creado por un grupo de arquitectos encabezados por Raúl Otero de Galarraga, que incluía a Enrique Luis Varela, ministro de Obras, y al profesor de la Universidad de Princeton, Jean Labatut. La selección de este diseño provocó cierta indignación pública, por lo que se modificó y la estatua de Martí en la cima de la torre se trasladó a la base, en la posición en que actualmente la conocemos. Utilizando la estatua de Juan José Sicre, del diseño ganador del concurso. Su construcción demoró algunos años en comenzar, ya que para proceder con la misma, fue necesario demoler la ermita de Montserrat, que ocupaba el lugar propuesto, y diversos impedimentos para la adquisición de la ermita por parte del Estado, provocaron retrasos en la demolición y el inicio de las obras. Finalmente, en 1953, se inició la construcción de la torre, con motivo del centenario del nacimiento de José Martí. La base era enorme, y las varillas de refuerzo eran tan pesadas, que se necesitaban entre 6 y 8 hombres para cargar cada pieza. Juan José Sicre esculpió las enormes piedras de mármol una a una en el lugar, al mismo tiempo que iban construyendo el monumento, dándole vida paulatinamente a una estatua de José Martí de 18 metros de alto, y las frases del apóstol se plasmaron en mosaicos de vidrio dorado procedentes de Venecia, Italia. El monumento, en el piso superior tiene un mirador, el punto más alto de La Habana, accesible por ascensor, que ofrece vistas impresionantes de la ciudad en todas las direcciones.
Este monumento fue el proyecto arquitectónico y de ingeniería más notorio de Raúl Otero de Galarraga. La construcción del monumento fue concluida en 1958, a finales de la dictadura de Batista, para pasar a manos de la dictadura castrista, al triunfar la revolución en el 1959. Siendo este un monumento tan imponente, la dictadura castrista lo adoptó como centro de sus actividades políticas, ideológicas y de adoctrinamiento. El memorial dejó de ser un monumento conmemorativo, ya que su ubicación central y arquitectónica, junto al Ministerio del Interior y sus murales icónicos del Che y Camilo, lo inserta en un contexto propagandístico visual poderoso de alcance mundial, como símbolo de sus logros y convirtiéndola así en un ícono representativo de la actual Cuba comunista, tergiversando y despojándola de su propósito original y conceptual. Durante décadas, la plaza ha sido escenario de actos históricos, desfiles y discursos que marcaron la vida política del país. Es un espacio donde la historia reciente de Cuba se escribe frente a la mirada del mundo. Hoy, la Plaza Cívica, o Plaza de la Revolución, sigue siendo un punto de encuentro entre el pasado y el presente. Más que una explanada monumental, es un espejo de la memoria cubana. Un lugar que guarda en sus muros y monumentos la voz de generaciones enteras. Aquí les traemos un fragmento de la carta escrita por José Martí a su amigo Fermín Valdés Domínguez en mayo de 1894, publicada en el periódico Patria, expresando su opinión sobre el socialismo. Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo, empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. Coméntanos si conocías esta historia. Suscríbete y activa las notificaciones si no lo has hecho, para seguir descubriendo latitudes.